¿Y si tu crisis no fuera un error, sino el inicio de tu obra maestra? ¿Y si aquello que hoy sientes como confusión, vacío, derrumbe o pérdida de sentido no fuera un fracaso personal, sino una etapa necesaria de un proceso mucho más profundo y antiguo que tú mismo? Desde hace siglos, la tradición alquímica ha sido malinterpretada como una búsqueda ingenua de oro físico. Pero los verdaderos alquimistas jamás trabajaron solo con metales. Su laboratorio era el alma. Su materia prima era el ser humano fragmentado. Y su objetivo final no era la riqueza exterior, sino la transformación interior. Este video no habla de motivación superficial ni de fórmulas rápidas para sentirte mejor. Aquí vamos a revelar un mapa real, profundo y exigente, las 4 etapas auténticas de la transformación interior, conocidas en la alquimia como la Magnum Opus, y reinterpretadas por Carl Gustav Jung como un proceso psicológico y espiritual inevitable para quien busca conocerse de verdad. En este recorrido descubrirás cuáles son las 4 fases reales de la transformación del alma, más allá de la fantasía esotérica. Cómo reconocer con claridad en qué etapa te encuentras ahora mismo, según tus síntomas, crisis y estados internos. ¿Por qué tantas personas quedan atrapadas en la nigredo, la fase oscura, y cómo no quedar prisionero de ella? Como Jung descifró la alquimia como un mapa preciso del inconsciente humano, válido aún hoy. Este no es un video para entretenerte. No es contenido para consumir pasivamente. Es un espejo. Es un mapa. Es una advertencia y una invitación. Si estás dispuesto a atravesarte, a mirar de frente tu sombra y a comprender el sentido oculto de tu crisis, entonces este conocimiento no solo te explicará lo que te ocurre, puede transformarte. La obra ya ha comenzado. La única pregunta es si tendrás el coraje de continuarla. Durante siglos, la alquimia occidental fue ridiculizada por la mentalidad moderna como una superstición primitiva, un conjunto de intentos fallidos por transformar plomo en oro. El racionalismo la relegó al mismo lugar que la magia, el mito y la religión, el territorio de lo irracional. Pero este desprecio no se debió a que la alquimia fuera absurda, sino a que hablaba un lenguaje que la modernidad dejó de comprender, el lenguaje del símbolo. El error fundamental del pensamiento moderno fue asumir que solo es real aquello que puede medirse, cuantificarse y observarse externamente. En ese proceso, el mundo interior, la psique, el símbolo, el mito, fue reducido a mera fantasía subjetiva. Y con ello, se perdió el acceso a un conocimiento profundo sobre la transformación humana. Fue Carl Gustav Jung quien, a comienzos del siglo XX, rompió esta ceguera. Durante su propia crisis personal y su ruptura con Freud, Jung se vio obligado a confrontar directamente el inconsciente. Sueños intensos, visiones, imágenes arquetípicas y estados psíquicos extremos comenzaron a emerger sin que la psicología de su tiempo pudiera explicarlos. Buscando un lenguaje para comprender lo que estaba viviendo, Jung encontró los antiguos textos alquímicos. Y entonces comprendió algo decisivo: los alquimistas no eran químicos fallidos, sino psicólogos del alma sin lenguaje científico. Sus tratados, símbolos y operaciones describían procesos internos, no reacciones materiales. La alquimia era, en realidad, una ciencia simbólica del alma. En este marco, la alquimia puede entenderse como un lenguaje simbólico del inconsciente, donde imágenes, colores y operaciones representan dinámicas psíquicas universales. Una proyección de procesos interiores sobre la materia, porque los alquimistas carecían de herramientas conceptuales para observar directamente la psique. Aquello que llamaban prima materia no era plomo ni mercurio, sino la psique indiferenciada, caótica, inconsciente, previa a toda integración. El ser humano en su estado bruto, fragmentado, dominado por automatismos, identificado con una máscara social. La Magnum Opus, la gran obra, no era un experimento aislado, sino un proceso interior inevitable para quien se atreve a buscar la totalidad. Un camino de disolución, purificación, iluminación e integración. Un viaje que exige la muerte de identidades parciales para el nacimiento de una conciencia más amplia. Jung comprendió que este proceso no pertenece al pasado. Ocurre hoy, en cada crisis profunda, en cada colapso de sentido, en cada confrontación real con uno mismo. La alquimia no desapareció, simplemente cambió de lenguaje. Y lo que estás a punto de conocer no es una teoría abstracta, sino el mapa de una transformación que, consciente o inconscientemente,
ya está operando en ti. Para comprender la obra alquímica como un proceso real de transformación interior, es indispensable entender primero cómo concebía Carl Gustav Jung la estructura de la psique. Para Jung, la psique no es un subproducto accidental del cerebro ni un simple depósito de recuerdos y condicionamientos. La psique es un sistema vivo, dinámico y teleológico, es decir, orientado hacia un fin, la totalidad. La psique posee una inteligencia propia. Se autorregula, se compensa y se reorganiza constantemente. Cuando una parte de la personalidad se hipertrofia, cuando el ego se identifica demasiado con un rol, una creencia o una imagen, el inconsciente responde generando síntomas, crisis, sueños y conflictos. No como castigo, sino como corrección. La psique busca equilibrio. A este impulso profundo hacia la integración, Jung lo llamó individuación. No se trata de volverse especial ni de diferenciarse superficialmente de los demás, sino de convertirse en un individuo completo, un ser humano entero. La individuación es el movimiento natural del alma hacia la realización de su totalidad latente. Para describir este proceso, Jung distinguió claramente tres niveles fundamentales de la psique. El ego es el centro de la conciencia. Es la identidad con la que decimos yo. Incluye nuestras ideas conscientes, nuestra historia personal, nuestras decisiones y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, el ego no es el dueño de la psique, solo una de sus partes. El inconsciente personal contiene todo aquello que fue vivido pero no integrado, recuerdos reprimidos, emociones no expresadas, deseos inaceptables, traumas, experiencias olvidadas. No está muerto ni inactivo, influye constantemente en la conducta consciente, muchas veces de forma indirecta y compulsiva. Más profundo aún se encuentra el inconsciente colectivo, el nivel más radical de la psique. No proviene de la experiencia personal, sino que es heredado. Allí residen los arquetipos, que no son imágenes concretas, sino estructuras vivas, patrones universales de experiencia y comportamiento. El arquetipo de la sombra, del héroe, de la madre, de la muerte, de la transformación. Son formas que organizan la experiencia humana desde tiempos inmemoriales. En el centro regulador de toda esta arquitectura se encuentra el self. El self no es el ego ideal ni una versión inflada de la personalidad. Es el principio de totalidad, el centro y la circunferencia de la psique. El self guía el proceso de individuación, no desde la voluntad consciente, sino a través de símbolos, crisis y reorganizaciones profundas. Por esta razón, la transformación no puede ser forzada. El ego puede cooperar, pero no controlar. Cada intento de acelerar el proceso, de evitar una etapa o de imponer una imagen ideal del yo transformado, genera resistencia y sufrimiento. La obra ocurre cuando el ego aprende a escuchar, a soportar la tensión y a participar conscientemente en un proceso que lo trasciende. Nigredo, la muerte del yo. La obra comienza en la oscuridad. No en la luz, no en la claridad, no en la revelación, sino en el colapso. Esta primera etapa de la transformación alquímica recibe el nombre de nigredo, el ennegrecimiento. Es la fase más temida, más evitada y, paradójicamente, la más común. Casi todos la atraviesan. Pocos la comprenden. Nigredo es el derrumbe de la identidad. Aquello con lo que el ego se identificaba, roles, creencias, certezas, proyectos, vínculos, comienza a perder sentido. Lo que antes sostenía la vida ya no funciona. La psique entra en un estado de descomposición simbólica. La imaginería alquímica es clara: negro absoluto, putrefacción, cadáveres, cuervos, tumbas, materia en desintegración. No es casual. Nigredo representa una muerte psicológica. No del cuerpo, sino del yo tal como se conocía a sí mismo. En términos junguianos, esta etapa corresponde al encuentro con la sombra. La sombra es todo aquello que fue rechazado, negado o reprimido para poder adaptarse al mundo. Rasgos considerados inaceptables, impulsos prohibidos, pero también talentos, sensibilidades y potencias que no encontraron lugar en la identidad consciente. La nigredo suele ser desencadenada por una crisis. Una ruptura afectiva, una pérdida, un fracaso profesional, una enfermedad, una depresión profunda, una ansiedad sin causa aparente. La vida deja de responder a los esfuerzos del ego. Aparece una sensación de vacío, de pérdida de sentido, de desconexión radical.
Esta es la crisis existencial en su forma más cruda. No se trata de una tristeza pasajera, sino de una confrontación con la insuficiencia del modo de vida anterior. Jung llamó a este estado melancolía nigra, una depresión con sentido, una oscuridad necesaria. El error más común en esta etapa es intentar volver a la normalidad. Buscar rápidamente una nueva relación, otro trabajo, otra distracción, otra identidad que sustituya a la que se ha derrumbado. Medicarse para no sentir. Acelerar para no caer. Pero la alquimia es clara, lo que no se descompone completamente, no puede transformarse. Si el ego interrumpe la nigredo antes de tiempo, la obra queda incompleta. La vieja identidad regresa, quizá maquillada, pero intacta en su núcleo. Por esta razón, muchas personas quedan atrapadas aquí. No porque la nigredo sea infinita, sino porque no la atraviesan. Oscilan entre el colapso y la reconstrucción superficial, entre la desesperanza y el cinismo. Se identifican con la herida, con la oscuridad, y hacen de la crisis una identidad. La nigredo exige una virtud alquímica fundamental, paciencia filosófica. La capacidad de permanecer en la incertidumbre sin huir, de soportar el no saber, de tolerar la disolución sin desesperación. No es pasividad, es resistencia consciente. En esta fase, el ego aprende su lección más difícil, no es el centro del ser. No controla el proceso. Solo puede rendirse a la descomposición necesaria y permitir que lo falso muera. La nigredo no es el fin del camino, pero sin ella, ningún oro es posible. La oscuridad no es el enemigo. Es el útero de la transformación. Albedo, claridad y separación. Después de la oscuridad de la nigredo, algo comienza a cambiar. No es aún la luz plena, ni la resolución final, sino un primer esclarecimiento. La alquimia llama a esta fase albedo, el blanqueamiento. Es el momento en que la materia, ya descompuesta, comienza a ser purificada. Lo que estaba mezclado se separa. Lo confuso se vuelve observable. En términos alquímicos, albedo corresponde a los procesos de lavado, purificación y destilación. La materia negra es sometida al agua, símbolo del inconsciente, para extraer de ella lo esencial. Psicológicamente, esto marca la transición desde la experiencia emocional bruta hacia la comprensión consciente. Durante la nigredo, el individuo vive la crisis. En albedo, comienza a entenderla. Aparece la capacidad de reflexión, de observación interior. La persona deja de estar completamente identificada con sus estados psíquicos y empieza a mirarlos. Jung llamó a esto el nacimiento de la conciencia reflexiva. Este es el terreno propio de la psicología analítica en la práctica. El análisis de sueños, la observación de patrones repetitivos, la diferenciación entre lo que pertenece al ego y lo que emerge del inconsciente. La persona aprende a escuchar el lenguaje simbólico de su propia psique. Albedo es una fase de enfriamiento después del fuego devastador de la nigredo. El caos comienza a ordenarse. Las emociones se vuelven más claras. La psique recupera cierto equilibrio. Sin embargo, esta claridad no debe confundirse con integración. Aquí aún domina la luna, no el sol. Es luz reflejada. En este estadio ocurre un encuentro decisivo, el encuentro con el ánima o el ánimus. Estas figuras representan el arquetipo contrasexual y funcionan como puente hacia el inconsciente colectivo. Para el hombre, el ánima suele manifestarse como imágenes femeninas cargadas de emoción, intuición y profundidad. Para la mujer, el ánimus aparece como figuras masculinas asociadas a pensamiento, estructura y sentido. No se trata de roles de género, sino de funciones psíquicas compensatorias. El ánima y el ánimus confrontan al ego con aquello que ha sido descuidado o subdesarrollado. A través de sueños, proyecciones y fantasías, estas figuras obligan al individuo a ampliar su conciencia. El peligro de albedo es quedarse atrapado en la comprensión sin transformación. El análisis puede volverse infinito. La persona comienza a entenderlo todo: su infancia, sus traumas, sus patrones, sus mecanismos defensivos. Pero nada cambia. La vida permanece estancada. La alquimia advertía sobre este riesgo mediante la imagen de la multiplicación de las operaciones, purificar una y otra vez sin avanzar hacia la integración. Jung observó este fenómeno en muchos pacientes que pasaban años en terapia desarrollando una gran lucidez intelectual, pero sin encarnar realmente aquello que comprendían. El insight, por sí solo, no transforma.
La conciencia que no se traduce en vida se convierte en una nueva defensa del ego. Albedo es necesaria, pero incompleta. Es el amanecer, no el mediodía. Es saber lo que no se es, más que afirmar lo que se es. La función de albedo es separar, clarificar, distinguir. Preparar el terreno. Sin ella, la transformación sería ciega. Pero si el proceso se detiene aquí, el individuo queda suspendido en una conciencia sin fuego, en una comprensión sin destino. Para que la obra continúe, algo más debe nacer, el sentido. Citrinitas, el despertar del sentido. Entre la claridad de albedo y la integración final de rubedo, existe una fase que muchas tradiciones olvidaron, pero que Jung reconoció como decisiva, citrinitas, el amarillamiento. Esta etapa representa la transición solar, el paso de la luz reflejada de la luna a la luz naciente del sol. Si albedo da comprensión, citrinitas otorga dirección. La psique ya no solo entiende lo que ocurrió, sino que comienza a orientarse hacia lo que debe ser. Es el despertar del sentido. En términos psicológicos, citrinitas marca la activación de lo que Jung llamó la función trascendente. Esta función no es una capacidad intelectual, sino un proceso simbólico mediante el cual la psique genera una nueva posición que supera los conflictos anteriores. No se elige racionalmente. Emerge. Durante Nigredo y Albedo, el individuo ha confrontado y diferenciado aspectos opuestos de su personalidad. Deseos contradictorios, valores enfrentados, impulsos incompatibles. En citrinitas, estas tensiones ya no se resuelven por supresión o análisis, sino mediante el nacimiento de un tercer elemento que las integra. Este tercer elemento no es un compromiso superficial. Es una síntesis viva. Un nuevo eje interior. La persona comienza a experimentar una sensación clara de orientación interna. Aparece la pregunta correcta, no impuesta desde afuera, sino surgida desde el centro del ser. ¿Para qué existo? Citrinitas está íntimamente ligada al descubrimiento de la vocación. No como carrera profesional, sino como llamado del alma. La vocación no se elige, se reconoce. Es aquello que da coherencia a la vida, que conecta lo que uno es con lo que ofrece al mundo. En esta fase, el individuo empieza a distinguir entre significado auténtico y expectativas sociales. Lo que antes se hacía para ser aceptado, reconocido o admirado pierde fuerza. En su lugar emerge una fidelidad interna. No necesariamente cómoda, pero verdadera. La simbología de citrinitas es solar, pero aún suave. Es el oro en formación, no el oro terminado. El amanecer que anuncia el día, pero aún proyecta sombras. La persona sabe quién es, pero todavía no lo encarna plenamente. Hay claridad, pero también temor. Hay certeza interior, pero falta consolidación. Por esta razón, citrinita suele ir acompañada de decisiones difíciles. Cambios de rumbo. Renuncias. Reordenamiento de prioridades. No por rechazo al mundo, sino por alineación con el sentido descubierto. Citrinitas no es el final de la obra, pero sin ella, la integración sería vacía. Es aquí donde la transformación deja de ser solo psicológica y se vuelve existencial. El individuo ya no vive reaccionando a su pasado, sino respondiendo a un llamado interno. La conciencia ha despertado. Ahora debe encarnarse. Rubedo, la unión de los opuestos. Rubedo es la culminación de la obra. No es una iluminación espectacular ni una perfección idealizada. Es integración viva. Después de la disolución de la Nigredo, la clarificación de Albedo y la orientación de citrinitas, la psique alcanza un estado de coherencia profunda. Aquello que antes estaba fragmentado ahora funciona como un todo. En la alquimia, Rubedo es el enrojecimiento, el fuego estabilizado, el nacimiento del oro filosófico. En términos psicológicos, representa la realización del self. No como una idea abstracta, sino como una experiencia encarnada. El individuo ya no vive escindido entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Este estado es descrito simbólicamente como la conjunctio oppositorum, la unión de los opuestos. Masculino y femenino, consciente e inconsciente, razón e intuición, luz y sombra dejan de combatirse. No desaparecen, pero ya no se niegan mutuamente. Coexisten en una tensión creativa. En Rubedo, el ego deja de ser el tirano del sistema psíquico y se convierte en su servidor consciente. No desaparece, ni es destruido. Se reubica. El ego aprende a escuchar al self,
a actuar en coherencia con él, a reconocer cuándo dirigir y cuándo obedecer. Esta relación transforma radicalmente la vida interior. De esta integración surge la libertad psicológica. No la libertad ilusoria de hacer lo que se desea en cada momento, sino la libertad real de no estar gobernado por compulsiones inconscientes. El individuo deja de reaccionar automáticamente a heridas, complejos y proyecciones. Sus decisiones ya no son respuestas defensivas, sino actos conscientes. Este nuevo centro produce un equilibrio emocional auténtico. No se trata de ausencia de emociones, sino de soberanía sobre ellas. La tristeza, la ira, el miedo y la alegría siguen existiendo, pero ya no arrastran al individuo. Se vuelven mensajes, no tiranos. La psique adquiere un eje interno estable. Jung insistía en que la individuación no es un estado fijo, sino un proceso dinámico. Rubedo no es un punto final donde todo se detiene, sino una forma de estar en el mundo. La persona integrada continúa cambiando, creciendo, enfrentando crisis, pero lo hace desde una estructura interna sólida. ¿Por qué Rubedo es rara? Porque exige atravesar completamente las etapas anteriores sin atajos. La mayoría huye del anigredo. Otros se pierden en la claridad estéril de albedo. Algunos descubren su sentido en citrinitas, pero no se atreven a encarnarlo plenamente. Rubedo requiere coraje, constancia y una profunda honestidad consigo mismo. El oro que se obtiene aquí no es simbólico por casualidad. Es incorruptible. No depende del éxito, del reconocimiento ni de las circunstancias externas. Es la conciencia integrada, capaz de permanecer firme incluso en la pérdida, el fracaso o la muerte. El individuo en Rubedo no es superior a los demás. Es más real. Vive desde su centro, no desde sus máscaras. Ha completado la obra esencial, convertirse en aquello que siempre fue, pero nunca había podido habitar plenamente. Mortificatio y el peligro del camino. Ninguna descripción honesta de la obra estaría completa sin hablar de su aspecto más peligroso, la mortificatio. La muerte que precede al renacimiento no es solo simbólica en un sentido poético. Es una experiencia psíquica real, profunda y potencialmente desestabilizadora. Jung conocía este peligro por experiencia propia. Durante su confrontación con el inconsciente entre 1913 y 1917, tras su ruptura con Freud, fue asaltado por visiones, imágenes arquetípicas y estados internos que rozaban la psicosis. Este proceso quedó registrado en el Libro Rojo, un testimonio que se asemeja más a un texto místico que a una obra académica. La mortificatio implica la desintegración radical de la identidad previa. El yo tal como se conocía muere. No queda apoyo externo, ni certezas, ni referencias claras. Este estado puede vivirse como vacío absoluto, como una suspensión entre dos mundos. Ni lo viejo existe ya, ni lo nuevo se ha estabilizado. Aquí surgen los grandes riesgos del camino. Por un lado, la inflación. El ego se identifica con los contenidos arquetípicos y se cree elegido, iluminado o especial. Por otro, la disolución. El ego se debilita tanto que pierde contacto con la realidad consensuada y se fragmenta. Los alquimistas simbolizaron este peligro con la advertencia del vaso sellado. El proceso debe estar contenido. Sin límites, sin estructura, sin anclaje en la vida concreta, la transformación se vuelve destructiva. La psique necesita un recipiente firme para soportar el fuego. La crisis existencial que acompaña esta etapa es profunda. No es miedo a algo concreto, sino confrontación con la nada, con la finitud, con la ausencia de garantías. Es el vacío entre muerte y renacimiento. Por esta razón, ningún guía puede caminar el camino por otro. Terapeutas, maestros y tradiciones pueden señalar, acompañar y sostener, pero la travesía es solitaria. Nadie puede morir simbólicamente en tu lugar. Nadie puede renacer por ti. La mortificatio no es una advertencia para huir, sino para avanzar con conciencia. La obra transforma, pero exige responsabilidad. Solo quien acepta perder lo que creía ser puede abrirse a lo que verdaderamente es. El ser individuado en el mundo. La individuación no culmina en una cueva, ni en un estado místico separado del mundo. Su verdadera prueba ocurre en la vida cotidiana, allí donde el alma debe encarnarse en decisiones, vínculos, trabajo y límites reales. El ser individuado no es aquel que ha eliminado el sufrimiento, sino quien ha transformado su relación con él.
El dolor deja de ser interpretado como castigo o error, y pasa a ser leído como lenguaje. Cada tensión revela un desajuste, cada crisis señala una verdad que exige ser integrada. Uno de los cambios más profundos ocurre en el sistema de valores. Lo que antes parecía importante, estatus, aprobación, éxito externo, pierde su poder hipnótico. No porque el individuo se vuelva indiferente al mundo, sino porque ya no se traiciona para pertenecer. Surge una ética interna, no moralista, sino coherente con el self. Esta coherencia no garantiza comodidad, pero sí una extraña serenidad, la paz de no vivir escindido. Aquí aparece el delicado equilibrio entre autenticidad y adaptación. El individuo no se rebela contra todo ni se somete a todo. Aprende a discernir cuándo ceder y cuándo sostener su verdad. La máscara social, la persona, deja de ser una prisión y se convierte en un instrumento consciente. Se la usa sin confundirse con ella. Ya no se actúa para agradar, sino para expresar con responsabilidad. Las relaciones también se transforman. Los vínculos basados en proyecciones inconscientes comienzan a desintegrarse. Algunas relaciones se profundizan, otras se disuelven de forma inevitable. El ser individuado ya no busca ser completado por el otro, se encuentra con el otro desde la totalidad posible. Esto hace las relaciones más reales, pero también más exigentes. La dependencia emocional cede lugar al encuentro genuino. En este camino aparece la soledad iniciática. No es aislamiento ni rechazo del mundo, sino la experiencia de no poder ser completamente comprendido desde categorías comunes. Esta soledad no es carencia, es espacio interior. En ella, el individuo se convierte en su propio testigo. Aprende a sostenerse sin aplauso, sin validación constante, sin certezas externas. Paradójicamente, esta soledad genera una influencia silenciosa. El ser individuado no necesita convencer ni predicar. Su sola presencia ordena, clarifica, inquieta o inspira. No porque sea superior, sino porque está alineado. La coherencia interna tiene un efecto alquímico en el entorno. Es un fuego que no quema, pero transforma. La vida del individuado suele ser, en apariencia, común. Cumple responsabilidades, enfrenta problemas, experimenta pérdidas. No vive en un estado de éxtasis permanente. La diferencia no está en los acontecimientos, sino en la conciencia que los atraviesa. Donde otros reaccionan, él responde. Donde otros se fragmentan, él integra. Esta es la verdadera obra alquímica en el mundo: vivir sin traicionarse, amar sin proyectar, actuar sin escindirse. Una vida ordinaria sostenida por una conciencia extraordinaria. La obra no tiene un punto final definitivo. No existe un momento en el que el alma pueda declararse completa, terminada o purificada para siempre. La alquimia verdadera no promete perfección, sino conciencia. Cada ciclo vivido prepara otro más profundo. Cada integración abre una nueva tensión creadora. La individuación no es una meta, es una forma de caminar. Si algo revela este proceso es que el verdadero oro nunca fue material. No es poder, ni conocimiento acumulado, ni experiencias extraordinarias. El oro auténtico es la conciencia que puede sostener el fuego sin huir de él. Es la capacidad de permanecer presente cuando las certezas se disuelven. Es la voluntad de no abandonar el propio centro, incluso en la oscuridad. Conócete a ti mismo no es una invitación al análisis superficial ni al narcisismo espiritual. Es un llamado radical a atravesar las propias sombras, a desmontar las ilusiones del yo, a escuchar lo que el alma ha estado diciendo desde siempre. Conocerse implica perderse. Y perderse, en este camino, es una forma sagrada de encontrar sentido. La alquimia no busca salvarte de la vida. Busca devolverte a ella, pero sin anestesia, sin autoengaño, sin máscaras inconscientes. No te promete felicidad constante, sino una verdad habitable. No te ofrece certezas, sino una brújula interior. Por eso, este no es un cierre explicativo, sino ritual. No se trata de comprender más, sino de callar un momento. De permitir que las imágenes, los símbolos y las ideas desciendan más allá de la mente. Recuerda, como enseñanza final: el oro que buscas no está en el crisol, sino en la voluntad que se atreve a arder. Guarda silencio. Observa. Y deja que la obra continúe, ahora, dentro de ti.